¿Puede un hombre, enfrentado al poder absoluto del imperio, sostenerse firme en la fe hasta abrazar la muerte como triunfo? ¿Qué fuerza interior resiste cuando los ejércitos, las leyes y los altares de los dioses exigen sumisión? En la memoria de la Iglesia, pocos nombres resplandecen con la claridad de un destino sellado por la eternidad. Entre ellos, el de San Zenón, mártir de Nicomedia, se levanta como un signo de misterio y fidelidad. Su historia no es solamente el relato de un hombre que murió por Cristo, es la narración de un mundo en tensión, el esplendor de Roma y la clandestinidad de los cristianos, la voz de los emperadores que exigían sacrificios y la respuesta silenciosa de quienes juraban lealtad al Evangelio. Es el drama de una época que parecía querer sofocar la fe con la violencia, y que sin embargo terminó por engrandecerla con la sangre de los mártires. Hoy, al abrir este camino narrativo, nos sumergimos en la Nicomedia del siglo IV, en el corazón del Imperio Romano de Oriente, donde Zenón selló con su vida una verdad que ninguna espada pudo silenciar. 1. El escenario histórico a Nicomedia. Bajo Diocleciano, Nicomedia, actual Zimit, en Turquía, fue más que una ciudad del Oriente Romano en se convirtió en capital imperial bajo Diocleciano. Desde allí, el emperador organizó su poder, erigió palacios, dirigió ejércitos y extendió decretos que marcarían con sangre la historia de la Iglesia. A finales del siglo III y comienzos del IV, Roma se encontraba en transformación. El imperio, vasto y fragmentado, había conocido guerras internas, usurpadores y crisis económica. La reforma de Diocleciano había establecido la tetrarquía, en 4 gobernantes compartían el poder, asegurando control en Oriente y Occidente. Y en ese nuevo orden, Nicomedia brillaba como joya política, centro militar y religioso. Allí se levantaban templos dedicados a Júpiter, Apolo y a los dioses protectores de Roma. El culto imperial exigía ofrendas públicas a un acto de fidelidad, que no era solamente religioso, sino un gesto de obediencia política. Quien rechazaba el sacrificio, rechazaba al emperador mismo. Fue en ese ambiente que San Zenón vivió, un hombre entre miles, pero distinto porque llevaba en su corazón la fe en Cristo. Los primeros cristianos de Nicomedia, el cristianismo ya había echado raíces en Asia Menor. Las cartas del apóstol Pablo, escritas siglos antes, resonaban todavía en comunidades de Éfeso, Esmirna y otras ciudades cercanas. Nicomedia no era excepción. Allí, en casas humildes y discretas, los fieles se reunían para orar, celebrar la Eucaristía y leer las Escrituras. La clandestinidad era necesaria, aunque en ciertos momentos los emperadores habían tolerado la presencia cristiana. Todo podía cambiar con un decreto, y bajo Diocleciano lo cambió. Se cuenta que los cristianos de Nicomedia formaban una comunidad fervorosa, pequeña, pero firme. Muchos eran artesanos, comerciantes, soldados y hasta funcionarios del propio palacio imperial. La fe no distinguía clases, unía al esclavo y al noble, al ciudadano romano y al extranjero. Entre ellos, Zenón destacó por su carácter íntegro, su serenidad y su palabra firme. No buscaba honores ni riquezas. Su vida transcurría entre el trabajo, la oración y la ayuda a los necesitados. Pero lo que parecía discreto en apariencia se convirtió en una fuerza incontenible cuando la persecución llegó. 3. El decreto de persecución. En el año 303, Diocleciano firmó el primer edicto de persecución. Mandó destruir iglesias, quemar las sagradas escrituras y prohibir toda reunión cristiana. Quien se negara a sacrificar a los dioses romanos sería encarcelado, torturado o ejecutado. La ciudad de Nicomedia fue escenario inmediato de esta violencia. Se cuenta que en los primeros días de aplicación, una iglesia situada frente al Palacio Imperial fue reducida a cenizas. El humo de sus muros destruidos ascendió como presagio de lo que vendría. Para Zenón y sus hermanos en la fe, aquello no fue un golpe inesperado, sino la confirmación de lo que Cristo había anunciado: seréis odiados por causa de mi nombre. 4. El alma de Zenón. Poco sabemos de la vida íntima de Zenón, pero la tradición lo describe como un hombre de oración profunda y de espíritu inquebrantable. No buscaba el martirio por vanidad ni por gloria humana. Al contrario,
Comprendía que cada instante era don, que cada decisión era un acto de fidelidad. Mientras muchos se escondían o buscaban salvar sus vidas con disimulos, Zenón entendía que la fe no podía negarse sin traicionar el alma. Era soldado, según algunos relatos, y ello lo ponía en un lugar delicado. Debía obedecer al imperio y al mismo tiempo se le exigía rendir culto a los dioses paganos. Su negativa lo condenaría, pero su corazón ya había elegido. Zenón encarnaba la paradoja del mártir en el hombre que parece perderlo todo, pero en verdad lo gana todo. Faiba la clandestinidad cristiana. El edicto no destruyó la fe, al contrario, la profundizó. Los cristianos se refugiaron en casas apartadas, en bodegas y en cementerios. Las liturgias se celebraban en secreto, los bautismos eran ocultos y cada salmo era recitado como arma contra el miedo. San Zenón era uno de los pilares de esa comunidad oculta. Animaba a los hermanos, sostenía a los débiles, recordaba que el martirio no era derrota, sino triunfo. Su sola presencia, incluso marcada por la sencillez, irradiaba una fortaleza invisible. Six, el arresto de San Zenón, finalmente fue denunciado. Lo acusaron de negarse a sacrificar a los dioses y de deshonrar al emperador. Fue llevado ante los jueces. No hubo resistencia. Zenón se entregó con serenidad, consciente de que su hora había llegado. El tribunal lo interrogó. Zenón, ¿por qué te niegas a obedecer al emperador y a honrar a los dioses? Y él respondió, porque no hay más Dios que el Señor Jesucristo. Las palabras fueron claras, sencillas, irrevocables. Se venían tentaciones, torturas y firmeza. Intentaron persuadirlo. Le ofrecieron libertad, riquezas, ascensos en el ejército. Bastaba con una pizca de incienso arrojada al altar. Pero Zenón no cedió. Lo golpearon. Lo desgarraron con garfios, lo atormentaron con todo recurso de Roma. Su cuerpo sangraba, pero su voz no se apagaba. Rezaba, proclamaba su fe, bendecía incluso a quienes lo torturaban. El tribunal, desconcertado, veía cómo cada tormento, en lugar de doblegarlo, lo engrandecía. 8. La sentencia ante su firmeza. Lo condenaron a muerte. Fue llevado a prisión para esperar el día final. Allí, en la soledad de la celda, oraba y cantaba salmos. Según la tradición, tuvo visiones de ángeles que lo consolaban y de Cristo que lo invitaba a recibir la corona de gloria. Su alma estaba en paz. Había abrazado su destino. 9. En el martirio, cuando llegó el día, Zenón fue conducido por las calles de Nicomedia. La multitud lo observaba. Su cuerpo estaba debilitado, pero su rostro brillaba con serenidad. Fue decapitado por orden de los magistrados. Roma creyó con ello apagar su voz, pero lo que sucedió fue lo contrario. Con su testimonio se grabó para siempre en la memoria de la Iglesia. Mientras la espada descendía, los cristianos veían en él no a un derrotado, sino a un vencedor. 10. El legado eterno. La comunidad recogió sus restos y comenzó a venerarlo como mártir. Su nombre fue pronunciado en las liturgias, transmitido de generación en generación, recordado en Oriente y Occidente. San Zenón se convirtió en símbolo de fidelidad sin condiciones. Su ejemplo atravesó los siglos, recordando a cada creyente que la vida verdadera no está en prolongar los días terrenos, sino en abrazar la eternidad. 11. En reflexión final, San Zenón de Nicomedia nos recuerda que ningún poder humano, por grande que parezca, puede vencer a un alma fiel a Cristo. Su martirio no es simple tragedia, sino misterio de victoria. En él vemos reflejada la paradoja de la fe. En quien pierde la vida por amor a Cristo, en realidad la gana para siempre. Así termina nuestra narración. La vida y muerte de San Zenón son una crónica de fidelidad, de valentía y de eternidad. Su memoria resplandece como antorcha que ilumina el camino de la historia. Si este relato te ha conmovido, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este contenido y a explorar otros videos donde seguimos descubriendo el legado de los santos y mártires que marcaron la historia con su fe. La memoria de San Zenón nos recuerda que el tiempo humano es fugaz, pero la fidelidad grabada en la eternidad nunca muere. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos caminando por las sendas del misterio, la historia y la trascendencia.